Bueno, en primer lugar, pues buenas tardes. Para mí es un placer volver siempre. Yo me fui de aquí, del pueblo, tenía 12 años, pero vuelvo una y otra vez, siempre regreso. Dice que biológicamente y psicológicamente estamos hechos para guardar lo vivido. Y yo guardo muy bien lo vivido en cada uno de los rincones del pueblo. Veréis, como ha comentado en la presentación, el día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, desde hace bastante tiempo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es un tema, el tema de salud mental es un tema que se ha ido progresivamente sensibilizando cada vez más la población y muy especialmente a raíz de la pandemia. La pandemia hizo visible un tema que estaba ahí semioculto en determinados sectores poblacionales. Los servicios de salud mental siempre habíamos estado ahí. Lo que ocurre es que sí es cierto que nuestra puerta parecía un poco más difuminada que otras puertas sanitarias de otras especialidades porque había cierto estigma, cierta resistencia a acudir a un especialista de salud mental. Pero la pandemia rompió todas las costuras sociales y todas las costuras personales. Y un servicio de salud mental que ya estaba con una presión importante, a raíz de la pandemia se vio desbordado por completo. Desbordado. Yo cuando pensé en dar esta charla, pues opté por el tema de la promoción y de la prevención, especialmente la promoción, porque si bien es un tema que se puede prestar a hacer una presentación de tipo teórico, es un tema que se presta mucho a explicar determinadas herramientas que son fáciles, que la gente la puede incorporar a sus recursos personales para utilizarla en el día a día. Veréis, en temas de promoción hay a veces que se montan campañas generales por parte de la administración sanitaria, pues dirigidas a colectivos que puedan ser más vulnerables, pero yo siempre cuando pensé era darle un enfoque utilitarista. Yo he sido un defensor de un modelo de trabajo que se llama modelo de competencia, que en la práctica lo que significa es que yo soy partidario de socializar el conocimiento. Yo creo que el conocimiento no tiene que estar solo en los libros o en los especialistas. El conocimiento tiene que estar en la calle. Entonces hay que buscar fórmulas, a través incluso de los medios de comunicación, a través de la propia divulgación científica, fórmulas de poder enseñar a la gente instrumentos que sean fáciles y que lo puedan incorporar, que sean herramientas útiles para su vida diaria. Y desde ese enfoque utilitarista es la presentación. Es cierto que todos tenemos una configuración genética que determina, pues, factores de salud y factores de enfermedad. Pero sí es cierto que nosotros el ser humano tiene una capacidad de movilizar recursos para optimizar, pues, los procesos de salud. Voy a empezar dando un momento, que me dijeron que... Voy a ponerle un poquito... Aquí. Eso, ya. Voy a empezar dando algunos datos. Para hacerle una idea de cuando hablamos de salud mental, es conveniente tener pocos datos para saber un poco de qué estamos hablando y cuál es la dimensión y el impacto que tiene el tema de salud mental. Veréis, en España se suicida diariamente 11 personas. Una cifra terrible, terrible. Porque además es un fenómeno muy complejo y además es multicausal. Nunca hay una causa que explique
una conducta de este tipo. En población joven, el suicidio es la tercera causa de muerte. La tercera causa. Claro, es un tema que requiere que hagamos un conjunto de medidas sanitarias que nos ayude a minimizar lo máximo estas cifras. En los datos que yo manejo del 2022, en España en total se produjo 4.200 suicidios. Esto estamos hablando que por cada suicidio consumado hay 20 tentativas. ¿Vale? Actualmente hay un plan estratégico que se llama el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones en Andalucía, en el que dentro de sus líneas estratégicas hay una que tiene que ver pues, con la intervención en conductas suicidas, tanto en población adulta como en población infanto-juvenil. Yo espero que tanto en su organización, porque en su diseño lo conozco, que esté implementado de forma adecuada, porque se hacen muchos protocolos, pero el problema es que la dotación de recursos para implementar y desarrollar muchas veces son recursos muy precarios, con lo cual poco sirve la arquitectura si después no le das los instrumentos adecuados. Fijaros que aproximadamente la mitad de los trastornos mentales, sus síntomas empiezan antes de los 14 años. Y el 70% antes de los 18 años. Aproximadamente ahora mismo hay un 13% de población entre 10 y 19 años que tiene un diagnóstico de trastornos mentales según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. En población adulta, hablo ya cifras a nivel nacional, pues hay entre un 2,5 y un 3% de personas mayores que tienen un trastorno mental grave. Eso, en términos absolutos, significa 1 millón de habitantes en España. Todas las investigaciones han demostrado que cuando un niño pequeño, es expuesto al menos a 4 experiencias adversas en la infancia, 4, separaciones conflictivas, abusos, acoso, etcétera, tiene, digamos, más probabilidad de ir conformando a lo largo de su vida, pues, un posible trastorno mental. Si nos acercamos a las dimensiones sociales, hay una relación entre la pobreza y la salud mental de doble vía, ¿vale? Quiere decir que la pobreza puede provocar problemas de salud mental y la salud mental puede provocar problemas de pobreza. Bien. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en nuestra tierra andaluza, nosotros contamos con 11 de los 15 barrios más pobres de España. Hay un índice que se llama, una tasa que se llama la tasa AROPE, que mide un poco la tasa del riesgo de pobreza y de exclusión, ¿vale? A nivel europeo, nosotros en las previsiones que hay para el 2028 somos el tercer país de la Unión Europea. Solamente creo que tenemos por delante a Bulgaria y a Rumanía. Me parece que son los dos que tienen tasas mayores. Claro, eso contrasta con una cosa, porque el PIB per cápita de España está más o menos por la media de los países de la Unión Europea, de los 27 países. Claro, tú cuadras las cifras y claro, tiene una explicación. Dice, pues la distribución de la riqueza está muy mal. Está pésimamente mal. Si ya nos vamos a lo que es la organización en sí de la asistencia a la red de salud mental pública, el 41% de las consultas que se hacen en un centro de salud, es decir, con nuestros médicos de cabecera, el 41% de las personas que acuden van por un problema de salud mental. Eso significa que 4 de cada 10 pacientes van por un tema de salud mental. 4 de cada 10 pacientes.
las listas de espera para ser derivado a un especialista de salud mental están entre 1 y 3 meses. Aquí varía un poco de las localizaciones en Andalucía porque no son exactamente en todo igual. Pero una vez que a ti te atienden la primera vez en una primera consulta y ya te dan una cita de seguimiento si realmente requiere, es decir, que no te dan el alta, la cita de seguimiento en población adulta está entre 3 y 6 meses. En la consulta que yo he llevado durante muchísimos años, en menores, en las últimas cifras que manejaba, y bueno, y lo he constatado con mi compañera Silvia, que es la que regenta actualmente la consulta, yo tenía aproximadamente, hablo de citas de seguimiento, un 58,4% de los niños y adolescentes esperaban entre 1 y 3 meses una cita, y un 22,4% más de 3 meses. Esos tiempos de espera, tanto en adultos como en menores, son tiempos inaceptables desde lo ético y desde lo profesional, inaceptables por completo. Claro, pensar que la ratio que tenemos de especialistas por 100.000 habitantes, tenemos una horquilla en los países europeos que está entre los 12 y los 18, depende, cuando en España estamos a nivel global unos 7 o 8 aproximadamente, depende, hay algunas comunidades puntuales que tienen incluso 11, ¿no? Pero buscando una media, y en Andalucía estamos en torno a 5. Yo he sido durante 20 años el único especialista en salud mental en el Centro de Especialidad de Dr. Freire, el único, es decir, si yo me ponía malo, que me ponía malo, a mí no me suplía absolutamente nadie, ¿no? Se ha corregido, ahora mismo hay 2, pero seguimos estando con cifras muy bajas en base a la morbilidad que hay de los problemas de salud mental. Bien. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Bueno, hay siempre una pregunta que es cuando decimos ¿qué es eso de la salud mental? ¿Y la salud mental qué es lo que es? Bien, la salud mental es un conjunto de condiciones internas, de condiciones externas que te permite pensar, sentir y actuar de una forma adecuada y equilibrada. Eso incluye el bienestar emocional, que tiene que ver cómo sentimos, el bienestar psicológico, cómo pensamos, y el bienestar social, que es cómo nos relacionamos. Y esto afecta esa tríada que está siempre unida. De hecho, cuando alguien se siente mal, alguien le dice a otro, pues piensa en otra cosa, con la hipótesis de que al cambiar el pensamiento va a cambiar la emoción. Lo que pasa es que esa relación tan mecánica no es tan mecánica como parece. Es algo muchísimo más complejo. Pero hay una relación entre el pensar y el sentir y el actuar. Pero aquí afecta a cómo, es decir, estas condiciones afectan a cómo nos enfrentamos a los problemas diarios. En función de mi estado emocional voy a tener un estilo a la hora de enfrentarme y de resolver las cosas que se me presentan, a la toma de decisiones, ¿vale? Si una persona emocionalmente está muy alterada, está muy inestable, está muy angustiada, está con una crisis de ansiedad, con un estado de ansiedad, no hace falta que dé una crisis, de un estado de ansiedad, ese estado emocional afecta su toma de decisiones, porque el estado emocional lo que hace es que secuestra la capacidad de juicio y raciocinio, de tal modo de que el mejor consejo que se le puede dar a una persona cuando está en ese estado es decirle no tome ninguna decisión que tenga un calado y un recorrido importante. Espérate. Cuando estés en un estado emocional más adecuado, pues tú podrás tomar la decisión adecuada. Afecta a cómo nos vinculamos, porque hay vinculaciones con personas, porque hay personas que son más predecibles. Y tú tienes un formato de relación con una persona que es predecible, es decir, sabes cómo se va a comportar. Pero hay personas que son muy impredecibles, que tú no sabes por dónde te va a salir mañana. Y eso también afecta.
Y, por último, afecta a cómo nos manejamos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un estilo de afrontamiento en las situaciones de estrés. Bien, os presento muy brevemente un par de estudios que hay. Voy a hablar uno del más antiguo, bueno, el más antiguo, del más largo que se ha hecho, y otro del último que se ha hecho. El estudio más largo que hay es un estudio que empieza en 1938 y todavía dura. Empezó en la Universidad de Harvard, aunque ahora sabéis que están un poco así porque el señor Trump tiene un poco recortado la financiación. Empieza en el año 38 con una población de unos 700 personas, de un muestreo certificado para que estuvieran representadas todas las capas sociales, y se ha seguido durante 40 años. Es cierto que algunas de las personas que participaban han fallecido, claro, pero el último, Robert Wagner, que es el último director del proyecto, que ha concluido, dice, o sea, una de las conclusiones básicas de ese estudio dice que la calidad de nuestras relaciones interpersonales es el factor más importante para predecir la felicidad y la salud. La calidad de nuestras relaciones interpersonales, que tiene que ver con la relación de respeto y apoyo mutuo que hay entre las relaciones entre las personas. Verá, yo no voy a cuestionar ese estudio porque está hecho con mucho rigor, pero a mí no me gustan los estudios que no tienen contexto. Yo, quizá a lo mejor por esa cultura del terrón, del pueblo, yo creo que la felicidad no solamente está sujeta a eso, sino que está muy bien tener buenas relaciones y tener unas relaciones sociales nutritivas. Pero también es cierto que para estar felices hace falta 3 cosas más. Una es tener comida, poder comer. La otra es tener una vivienda. Y la otra es tener un empleo que te permita desarrollar un proyecto digno de vida. Eso y las relaciones interpersonales. Esas son las cositas que yo añadiría a ese proyecto. La otra tiene que ver con un estudio que se ha publicado este año, o sea, se ha hecho en el 2025, o sea, está publicado en más tiempo, pero está en 40 países, entre ellos está España, y lo que viene a decir más o menos ese estudio, de una forma muy resumida, es lo siguiente. Imaginaros una U, imaginaros una U grande. Bien, aquí en la U, en la parte alta de la U, estaría la parte donde la gente son más felices, que coincide con la infancia y con la adolescencia. A medida que va bajando la U, llega una base que coincide, digamos, en la base donde las personas hay más probabilidad de infelicidad, que sería coincidiendo con los 40-50 años, la famosa crisis de los 40, 40-50 años. Y después empieza a subir la U y encontraríamos que las personas ya más mayores, a partir de 60, empiezan a ser más felices. Eso en teoría era así. El hecho de que fueran 40-50 años probablemente tiene que ver porque es una edad en la que te pilla que todavía estás criando a tu hijo, que en ese momento son adolescentes y te dan cagados de cabeza a 2x3, y también estás cuidando de tus mayores. Estás atrapado, es una generación sangre. ¿Qué es lo que se ha observado? Que ese suelo que estaba en la base de la U se está desplazando hacia los 20 años. 20, 30 años. Es decir, las razones, hay muchas, pero por deciros algunas. Una tiene que ver con el uso excesivo y abusivo de las tecnologías digitales. Porque las tecnologías digitales han robado o han desplazado actividades que antes hacíamos. Quedar con los amigos, salir, hacer deporte, charlar, eso está.
Después, es una generación que son más conscientes de sus problemas de salud mental. Las redes sociales son el licitadores de problemas de ansiedad y depresión. Y también es una generación que tiene peores perspectivas económicas y laborales que la que tienen sus generaciones anteriores, sus padres. Tienen peor. Pero lo cierto es que ese tramo pues se ha disparado un 50% en las consultas por depresión, entre 20 y 30 años, que me parece mucho, y se ha incrementado un 32% las conductas suicidas o las tentativas de suicidio en esa edad. Esa es una generación que se ha criado, no todos, pero muchos se han criado en un modelo hiperprotector. Situaros gente que tienen ahora entre 20 y 30 años. Ese modelo hiperprotector tiene dos consecuencias. Una tiene que ver que han desarrollado conductas de afrontamiento poco eficaces. No sabían afrontar. Y sobre todo no saben tolerar una frustración. No saben manejar un no. Y el no existe. El no es algo que empieza siendo externo. Es decir, tú cuando eres pequeño, pues tus padres, tus mayores te van diciendo, niño, no hagas esto, niño, no hagas lo otro. A medida que vas creciendo, ese no, que es un no muy imperativo, que no lo hagas y punto, a medida que vas creciendo, ese no va siendo argumentado. Y tú poco a poco, lo que vas haciendo, el no externo, lo vas interiorizando. Y se convierte en un elemento de autocontrol, de autorregulación. De tal modo de que cuando tú vas a tomar una decisión, tú prevés las consecuencias porque te has criado y lo que hace es que regula tu conducta. Cuando tú eso no lo tienes, aparecen conductas impulsivas y precipitadas que están todo el día pues, de bronca. ¿Vale? Bien, hay una pregunta, porque claro, cuando uno va escuchando todo esto dice, bueno, pues entonces la gente está muy mal, ¿no? Bueno, veréis, no todos los problemas de los que hablamos o por los que se consulta son problemas de salud mental. No todos, yo, bueno, habéis escuchado, yo he sido director durante 10 años de un centro de salud mental, del centro de especialidad del Dr. Fleming, que bueno, es el centro más grande de Sevilla. Tenía, bueno, pues 160.000 habitantes que teníamos que atender. Y nos llegaban pues todas las derivaciones que hacían, las tenía que leer, analizar, y muchas veces te encuentras de que no todo lo que llega tiene que estar en un especialista, no todo. Primero, porque hay una parte del sufrimiento que es normal. Es que sufrir es normal. Es que el sufrimiento forma parte de la vida. Lo que se dice coloquialmente es que en la vida hay que comerse muchos marrones. Y eso no es estar enfermo, eso es vivir. Con lo cual, hay una parte que no necesariamente tiene que estar en una consulta de un especialista. Hay otra parte que tiene que ver con las exigencias del medio. Las personas tenemos que tener una capacidad de adaptación, tenemos que ser flexibles. Pero hay personas que consideran que el mundo tiene que ser como ellos piensan que tiene que ser. Y que la gente tiene que ser como yo quiero que sea. Yo es que creo que tú te tienes que comportar así. Es que yo creo que tú debes no sé qué. A ver, las cosas no son como debería, porque el problema no es que tú puedas sugerir a alguien o algo que a lo mejor que debería, porque a lo mejor en el fondo es razonable. El problema es que hay gente que el debería lo convierte en una exigencia. Ya no es que debe, es que te exijo. Tenemos un problema. Después hay consultas que tienen que ver con crisis evolutivas, especialmente yo las veía con mucha frecuencia. Es decir, es normal que un niño tenga miedo. No es que el niño que un niño con 4 años que tenga miedo por la noche, es que eso es normal. Eso al niño no le pasa absolutamente nada, ¿no?
Es decir, hay demandas emocionales y afectivas que tienen que ver con el propio desarrollo de las personas, ¿no? O con los adolescentes. Pues es normal que los adolescentes tengan momentos un poco así más inestables, ¿no? O los retos laborales, estar en una empresa, estar con compañeros y con compañeras, pues hay momentos de desencuentro, momentos de crispación, y eso no necesariamente tiene que ser un problema de salud mental. O la propia convivencia familiar. La propia convivencia familiar tiene muchas transacciones en muchos momentos de desencuentro entre padres e hijos, entre los padres, es decir, que son normales. Después, cualquier proceso de enfermedad, sobre todo que tenga cierta envergadura, tiene un costo emocional. O sea, nosotros cuando estamos enfermos no solamente enfermamos físicamente, sino que emocionalmente empezamos también a sentirnos mal. La jubilación. Hay gente que no sabe jubilarse. Yo me he jubilado y yo creo que lo llevo bien. Pero hay que saber envejecer. Hay que saber envejecer de una forma sana y saludable, porque seguimos teniendo muchas oportunidades para hacer muchas cosas. En definitiva, no se trata de ser optimista, sino que tener capacidad de afrontar lo bueno y lo malo que te ofrece la vida. Y en el fondo todas las personas tenemos que conservar un derecho, que es el derecho a quejarnos cuando las cosas están jodidas. Ese derecho lo tenemos que conservar. Nadie nos lo puede quitar, ¿eh? Bien. Quizá una de las consultas más frecuentes, o uno de los comentarios, no solamente consultas, sino comentarios más frecuentes que hay entre la gente, pues tiene que ver un poco con la ansiedad. La ansiedad es un tema comodín que sale con mucha frecuencia. Veréis, la ansiedad es un tema que no necesariamente es patológica. Hay una ansiedad normal, porque la ansiedad cumple una función adaptativa, y hay una ansiedad que es patológica, ¿no? Bien, pero la ansiedad muchas veces tiene que ver con conflictos que no se están resolviendo y que están ahí. Y veréis, el ser humano, nosotros no podemos vivir en la incertidumbre. Cuando una persona se hace una pregunta en torno a lo que sea, a lo que le está pasando, a la familia, al trabajo, cuando se hace una pregunta, la gente necesitamos respuestas. ¿Qué ocurre? Que las respuestas a veces las hacemos en base a elementos contrastados con la realidad, con un argumentario objetivo, que las podemos ajustar a la realidad. Pero hay veces que la gente, en su afán de buscar una respuesta, lo que hace es rellenar en base a sus sesgos, a sus creencias, y que a lo mejor están muy lejos de la realidad, pero lo asumen como cierto. Entonces, se pueden generar por ahí problemas. Un ejemplo de la fragilización social a la que se está llegando, de psicopatologizar cosas que no lo son, especialmente, yo quizás porque lo he vivido en primera persona como profesional, tiene que ver con las consultas con las consultas de menores, ¿no? De niños, porque te piden muchas consultas de orientaciones sobre temas que tienen que ver con las pautas de crianza, que esos son temas educativos, eso no es un tema clínico. Quizá hay dos temas que han salido de forma recurrente en la consulta siempre. Uno era sobre criterios educativos. Padre dice A, madre dice B. Y el niño en medio. Y el niño en un conflicto de lealtades. ¿A quién le hago caso? ¿A mi padre o a mi madre? Si en la ecuación metemos a los abuelos y metemos a los tíos, tenemos servido el problema. ¿A quién le hago caso? Claro, pensar que cuando un niño tiene que elegir, toda elección conlleva una renuncia, toda. Si yo a una persona le digo, tengo un boli rojo y un boli azul, ¿cuál quieres? Si me dice boli rojo, tiene que aceptar que el boli azul no lo tiene. Y eso en una persona adulta sí, pero en un niño no es tan fácil hacer esa elección. Y la otra tiene que ver con la educación digital.
con la educación digital. En ese sentido, pensar que hay un elefante en la habitación, que hay familias que no lo están viendo. Se llaman adicciones tecnológicas. Adicciones tecnológicas. La identidad digital, antes teníamos una identidad personal, que es la que tú vas configurando en base a tu desarrollo personal, a tus creencias, a tus relaciones interpersonales, a las valoraciones que van haciéndose de ti. Pero ahora la identidad digital está siendo, digamos, la está desplazando porque ahora hay personas que están sobreexpuestas a las redes sociales y que tienen valoraciones externas en la mayoría de las veces de personas que ni conoce, es que ni las ha visto en su vida. Y que en función de los likes o lo que no sea, pues, claro, cuando tú tienes un chico, una chica que está construyendo una identidad y tiene ese feedback tan negativo, pues puede ser que se esté resquebrajando. Una de las mala utilización de la tecnología digital es en el acoso escolar convertido en ciberacoso, porque sabéis que el ciberacoso no tiene hora. El acoso escolar acababa, entre comillas, a las 2 de la tarde. El ciberacoso puede ser a cualquier hora del día, en cualquier momento. El actor principal y la cohorte que le acompañan pueden hacerlo absolutamente lo que quieran, ¿no? Es una de las consecuencias de mal uso de la tecnología. Veréis, hay muchos estudios hechos sobre el tema si los niños tienen que tener móvil, no tienen que tener móvil en los colegios, no en los colegios. Antes lo comentaba, antes de empezar. Y el estudio más serio que hay, entre los muchos que hay, quizá el estudio más serio es en Noruega, que es un país normalmente que cuando se hacen las cosas las suelen hacer bien, ¿vale? El estudio en Noruega lo que dice es que entre los 12 y los 16 años estamos hablando de la utilización de los móviles en las escuelas. En este caso ya con esta edad estamos hablando de institutos. No se puede tener. No es que lo tengan en silencio, que no lo puede tener. Ojos que no ven, corazón no que no siente. No se tiene. Punto pelota. Y ya en las casas ya depende de la educación digital que los padres estemos haciendo. Sí, teniendo una idea clara, que tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Esto es como decirle, tengo una botella de alcohol en la mano y le digo al niño no se bebe. Tú dices, que tú tienes ahí una botella, ¿qué me estás contando? Pues con los móviles pasaría 3/4 de lo mismo, ¿no? Bien, en el tema entrando ya en sí en lo que es el título, que es el tema de promoción de salud mental. Veréis, la promoción de salud mental, esto es haceros la idea de que el paso de la vida se asemeja un poco al paso por un río. Imaginar un río. En un río tenemos una parte que yo lo que trato es de salvar a gente que se están ahogando. Esta parte de aquí. Esto es una perspectiva curativa. Hay gente que tiene síntomas y yo lo que hago es que los rescato y los curo. Hay otra parte, una parte que es, yo lo que hago es poner vallas protectoras y pongo un arsenal de flotadores. Y lo que hago es una prevención. Esta parte de aquí. Pero hay otra parte que es que yo cojo, doy cursos de natación a la población, le enseño cómo son las corrientes de agua, cómo tienen que nadar y en qué dirección, y entonces lo que estoy haciendo es promocionar. Esa es la diferencia entre promoción, prevención y actuación. Pues eso es lo que hacemos en salud mental. Decir, bueno, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para que la gente mejore su capacidad de salud mental? Bueno, y ahí es donde vamos a entrar ya. ¿Qué cosas vamos a hacer? Una de las cosas importantes veréis, es el lenguaje. El lenguaje es muy, muy importante. Cuando una persona, tenemos que tener claro que cuando tú eliges las palabras adecuadas, las dices de forma adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada, ese lenguaje cuida de la relación y cuida de ti.
A veces el fracaso es que no hemos elegido o el momento, o la palabra, o la tonalidad, o la intensidad. Bien, dentro de la comunicación hay dos partes importantes, una que tiene que ver con el hecho de comunicar como emisor y la otra es como receptor. En la comunicación, hay unos derechos que se llaman derechos asertivos, no está escrito en ninguna declaración universal ni nada por el estilo, pero los derechos asertivos más o menos lo que te vienen a plantear es que todas las personas tenemos derecho a ser nosotros, a expresar nuestras opiniones, a expresar nuestros sentimientos, tenemos el derecho a equivocarnos, tenemos el derecho a corregir, tenemos una serie de derechos. Entonces, el ejercicio de ese derecho se puede hacer de tres formas. De una forma asertiva, quiere decir que yo lo hago de una forma correcta y respetuosa, y cuando hablo de comunicación hablo de lenguaje verbal y no verbal, es decir, interviene no solamente lo que digo, sino cómo lo digo. Pensad que el 70% del lenguaje es no verbal, 70% del lenguaje. Nosotros manoteamos mucho, hay otros sitios que manotean más. Después hay un formato de comunicación que se denomina agresivo, que son aquellas personas que lo que hacen es pisotear los derechos asertivos de los demás. Porque son hostiles, porque son agresivos, porque gritan, porque amenazan. Después hay personas que son inhibidas, que lo que hacen es que no ejercitan sus derechos, están silenciados. En la otra parte de la comunicación hay algo, para mí quizás, de la parte más importante, veréis, pero esto, si consultáis con otros profesionales, quizás no lo van a decir igual, pero para mí sí, porque claro, yo he atendido a niños y adolescentes. No es lo mismo, tú tienes una persona de 25 años delante, una persona con 50 años, ¿qué te pasa? Pues mire usted, pues me pasa tal cosa. ¿Y si tiene un niño de 5? ¿Si tiene un niño de 4? No le va a decir al niño, ¿qué te pasa? Pues mire usted, a mí me pasa... No te dice eso, para nada, ¿no? No tienen esa capacidad de comunicación. ¿Y qué interviene ahí? Escuchar. ¿Cómo escuchamos? Veréis, la escucha en un mundo actual donde la inmediatez y la sobreinformación. Amigos, con las amigas, en la verdadera escucha no hay interrupción. No existe la interrupción. En la verdadera escucha, la escucha es, no hay jerarquía. Cuando tú escuchas, aceptas el estado emocional y el argumentario de la otra persona sin condiciones ninguna. Hay una actitud de escucha empática. ¿Vale? Y además, tiene que en todo momento respetar lo que el otro está diciendo. Es una comunicación que es horizontal, no es vertical. Hay veces que las personas mayores se ven tentadas a aporrear puertas que no quieren abrirse. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Ocurre algo? Está en silencio. ¿Cuál es el primer paso para que te abran una puerta? Respetar el silencio. Ese es el primer paso. Respetar el silencio. Respetar el derecho a estar callado. Porque escuchar desde el respeto, abre la puerta que el dolor había cerrado. ¿Vale? Tenemos otros derechos que tienen que ver con nuestra capacidad de expresar emociones, saber rotular y poner emociones a las cosas que sentimos, poderlas comunicar, la capacidad de empatizar y vincularnos con la gente. Es importante la educación en valores en la infancia, porque
Cuando tú educas en la infancia, por ejemplo, la empatía es la base de los comportamientos altruistas y solidarios. Los niños tienen que tener una educación de valores entre el que se incluya la empatía. Hay que aprender a resolver conflictos. No podemos delegar en el que el conflicto nos lo resuelva otro, porque creamos entonces actitudes de dependencia en la gente. Una cosa es que tú orientes, pero al final cada persona tiene que ser protagonista de sus propios esfuerzos. Después, las familias tienen que estar cohesionadas. Una familia no puede estar con criticismo, con hostilidad. Si una familia vive desde el grito, vive con el grito, pues tú llegas a un momento en que tú dices, es que yo no sé cuando yo voy a casa qué puedo voy a encontrar. No lo sé. Y entonces estás como en un estado de alerta. Hay que evitar el aislamiento. Hay que procurar que no existan personas que estén solas, aisladas. La soledad es uno de los grandes factores de riesgo para el desarrollo de cuadros depresivos. La soledad. No tener adicción al trabajo. Hay personas que son adictas al trabajo. Esa persona normalmente tiene una visión muy mercantilista de la vida. Es decir, colocan su criterio de valía en función de lo que produce. Con lo cual, si no produzco lo que yo creo que debo producir, me siento mal, entonces me siento fracasado. Eso es muy normal en el desencadenante de los cuadros depresivos en hombres, más que mujeres. Hay que evitar el fracaso escolar, es decir, a los niños hay que ayudarles a que organicen sus materias de estudio. Hay que ayudarles no es ponerme al lado de hacer los deberes por ellos, porque entonces el mensaje que le estoy dando es que tú no puedes hacer nada sin mí. Y además, teniendo en cuenta de que cuando los niños pequeños, si utilizan, hablo sobre todo quizás en primaria, ¿no? Pero vamos, también en secundaria, pero en primaria, si tu niño utiliza 2 o 3 horas de móvil con juegos, por un jueguecito, los juegos tienen 3 características. Los estímulos de los juegos. Es que son de colores, se mueven y tienen sonido. Y los libros ni se mueven, ni tienen colores, ni tienen sonido. Cuando llevan un rato y de mamón, porque están con un campo estimular a que no están acostumbrados. Hay que poner normas y límites en las casas. Las normas, pero además las normas y límites tienen que tener una continuidad y una consistencia en el tiempo. No vale que yo un día diga aquí a partir de mañana y que a los 4 días sea revisada. No. Tiene que tener consistencia. Y además tiene que tener coherencia con lo que nosotros hacemos. Nosotros los adultos somos modelos, no solamente modelos auditivos, también somos modelos visuales. Es decir, yo tengo que pedirle a un niño aquello, o a una niña, aquello que yo soy capaz de hacer. Y en el hipotético caso de que las normas ponga una sanción, le hago un castigo, ¿no? Hablando de un ejercicio de responsabilidad donde tú haces una reparación. Si tú eliges un castigo que tú tengas garantía de que eres capaz que el otro lo cumpla. Si no lo hagas, no lo tienes claro, no lo pongas. Es mejor. Bien. Hay que, tener objetivos realistas, es decir, aquello que dependa de nosotros, que no nos marquemos objetivos que no dependen de nosotros. Me voy aquí porque estamos un poco de tiempo más. Hay que tener 4 H's en la vida por las que caminar. Hay 4 H's muy importantes. Una tiene que ver con la humildad. Toda la gente tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Hay que tener honestidad. Hay que ser sincero y hay que ser respetuoso. Hay que tener sentido del humor. Hay que saber divertirse también de todas las situaciones. Y la 4ª H, me lo voy a permitir, pero sale así, es tener huevo. Hay que poner valentía a la hora de hacer las cosas. Y una cosa importante es que debemos trabajar cada uno de nosotros lo que es el autoconcepto y la autoestima.
El autoconcepto es lo que cada uno piensa sobre sí mismo, lo que yo pienso de mí. Y la autoestima es en qué medida lo que yo pienso de mí. Esto lo vais a ver de una forma, con una metáfora que lo vais a entender muy bien, que es la metáfora del agua. Sabéis que el agua es una serpiente que, a diferencia de las otras serpientes, aniquila a sus víctimas no por veneno, sino por asfixia. Es decir, se arroja, y lo que está arrojando lo que va haciendo es que lo va asfixiando. Bien, imaginad en esa metáfora una persona empezar, no valgo, como autodiálogo, no valgo, no sirvo, soy incapaz, no soy para nada, voy a fracasar, ¿para qué lo he intentado? ¿Qué? Esa persona se va consiguiendo su propia edad, solo, y que nadie le ayude ya. Entonces hay que trabajar ese elemento. El uso, como decía antes, el uso adecuado de la tecnología, y después, siguiendo un poco con ese diálogo interno que cada uno tenemos, hay formas de cuidarse. Una tiene que ver con el cuidado físico, es decir, con hacer deporte, tener buena alimentación. Es importante hacer deporte. Una cosa, hacer deporte no es un dato, hay que hacer más cosas. Y si es con moviendo hierro, mejor todavía, hacer deporte. Hay una importancia del autocuidado psicológico con todas estas medidas que estamos señalando. Hay pues, cultivar las relaciones sociales, porque nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales, y hay un autodiálogo. Un autodiálogo que puede ser con todas estas modalidades. Hay uno que es un autodiálogo de identidad, que es cuando las personas se preguntan, bueno, ¿yo quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y yo, es decir, es un autodiálogo que es muy aprovechable, por ejemplo, lo que pasa en el algoritmo. Pero después hay un autodiálogo motivacional, que es cuando la gente utiliza continuo retrogrado. Las cosas que se dicen es como la antípoda del pensamiento negativo, que es para mejorar su eficacia. Hay un autodiálogo institucional, que es la secuencia de cosas que yo me digo cuando quiero conseguir algo. Pues mira, te tienes que hacer esto, este de un plan, de la cabeza. Después tenemos un diálogo disociativo, que probablemente es el más divertido de todo, es cuando tú tienes que tomar una decisión y tienes delante cuatro cosas. ¿Y qué voy a hacer? Y cojo esto, es que esto no lo sé si esto me verá bien. Esto me genera un poco de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es un diálogo que te enfrenta a ti mismo, a tus miedos, a tus inseguridades. Y es una forma de mejorar el autoconocimiento. Hay un ejercicio que os puede dar una pincelada de ese ejercicio que se llama la ventana de Gabay, que sirve para mejorar el autoconocimiento. Tenemos un autodiálogo social, es cuando nosotros creamos, construimos diálogos que hemos tenido con la gente o que vamos a tener. Pues yo le dije a este el otro día las cosas, a gusto lo que le dije. Bueno, o vas a un sitio. Bueno, ¿y qué me digo? Pues yo no sé, de cada uno nos vamos contando una película, como una película. Después tenemos uno que es compulsivo, que es un sobreanálisis, son esta gente que dice, bueno, ¿y si pasa lo otro? No, ¿y si pasa? Y es el sí. El sí al final de todo, claro. Bien, os digo la pincelada de la ventana de Gabay. Es que es muy divertida. Si la podéis ver en internet, la veis simplemente por verla. La ventana de Gabay es lo siguiente. Imaginad una ventana. Vamos, una ventana con cuatro cristales. ¿Vale? Hay una parte que está abierta, que es lo que yo sé de mí y la gente sabe de mí. ¿Por qué lo sabe? Porque lo digo, porque lo hablo. ¿Quién tiene esa ventana más grande? Los niños, que son los más transparentes de todos. Hay una ventana oculta, que es lo que yo sé de mí, pero la gente no sabe de mí. ¿Por qué? Porque me cuido, porque me protejo, porque no quiero grosero. A medida que la ventana oculta es más reservada es, pues más confiada. Hay una ventana ciega, que es yo no lo sé de mí, pero la gente sí lo sabe de mí. Tú haces una encuesta y probablemente la gente diga cosas que tú desconoces de ti.
hay un ejercicio para dar lenguaje, ¿eh? Y hay una parte desconocida que es que tú y la gente conoce de ti. Eso tiene que ver sobre todo con personas que han tenido situaciones muy traumáticas en la infancia. Y ahí hay, digamos, asignaturas pendientes que estamos viendo. Bueno, yo por último señalar quizá un tema que tiene que ver con el estigma, que es un tema muy delicado, porque el estigma tiene que ver con las creencias, con los estereotipos que tenemos a veces sobre determinados grupos, ¿no? En el caso de la salud mental podemos tener determinadas creencias erróneas, estereotipos sobre lo que significa tener un trastorno mental, que nos lleva a una serie de prejuicios, de valoraciones que se traducen a veces en comportamientos de discriminación. Y pensar que cuando una persona con un trastorno mental ve esos estigmas, los hace propio. Y las creencias que los demás tienen sobre él las asumen como propias. Con lo cual, a las barreras que tiene el estigma le añades una más, que es la del autoestigma. La salud mental no es algo que tiene un principio final. Como veis, es un tema que se va desarrollando a lo largo de la vida, que cada uno la va construyendo y la va mejorando. Hay que tener la valentía de poder enfrentarse, saber que hay días buenos y que hay días malos, y que cuando uno atraviesa un momento, pues está bien pedir ayuda, porque es un gesto de fortaleza, es un gesto de dignidad, pedir ayuda profesional si uno no lo requiere. El cuidado es un derecho, el cuidado a la salud física y a la salud mental, que son dos cosas que van entrelazadas, tenemos derecho y la tenemos que tener siempre como muy claro. Yo voy a terminar con una frase de ningún profesional de la salud mental, con una frase de Pepe Mujica, expresidente uruguayo que murió hace unos meses. Decía Pepe Mujica: en la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila. La vida hay que mirarla siempre hacia adelante, caminando.